Arquitectura Clean. Esta es la introducción a esta siguiente etapa del camino que hemos establecido para aprender a desarrollar aplicaciones en Android. Ya hemos pasado por diferentes etapas en donde el eje central de este curso es Task App. Voy a hacer énfasis en recordar que Task App tiene propósitos meramente educativos, ¿verdad? Es una aplicación muy sencilla en donde le estamos agregando muchos elementos que se usan en aplicaciones quizás un poco más grandes, medianas o grandes. Pero el objetivo es meramente educativo, entonces eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar sus aplicaciones desde un punto de vista arquitectónico, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a ver hoy es Clean Architecture. Ustedes pueden ir al GitHub, ahí van a encontrar el ejemplo de Task App que incluye Clean. Clean va a cambiar mucho lo que es la perspectiva de Task App porque redefine cómo está estructurado Task App desde una perspectiva de arquitectura. Nos va a simplificar un montón y bueno, y ese es el contexto de este primer video introductorio. Hablemos un poco de qué es Clean, o más bien de sus orígenes. Clean es un enfoque de diseño de software, una arquitectura en donde fue establecida por Robert Martin, más conocido como Uncle Bob, que busca crear sistemas modulares, mantenibles y escalables mediante una clara separación de responsabilidades. Si ustedes escuchan esto, se van a acordar de los principios de Solid. Los principios de Solid es realmente la base de Clean Architecture. Entonces, para los que ya llevaron los cursos introductorios de programación, les recomiendo que vayan a ver los principios de Solid para recordarlos un poco porque tienen que aplicarlos desde un concepto ya más abstracto y práctico en el código. En sí, Clean Architecture basa la arquitectura de código en capas concéntricas, en donde cada capa interna tiene una lógica de negocio pura, no hay dependencia de detalles externos y las capas externas manejan la infraestructura y interfaces como fuera, ¿verdad? Como mundo exterior. Por ejemplo, conexión con base de datos, implementación de frameworks de UI, etcétera. Todo eso lo hace muy beneficioso. Se está utilizando muchísimo en el desarrollo móvil, pero no es exclusivo del desarrollo móvil. Por acá les tengo un artículo que fue publicado en Medium, pero sé que está eh, en otras ubicaciones. Ustedes lo pueden encontrar. Yo les voy a compartir el link de este artículo, el cual me parece bastante interesante porque hace un resumen general de lo que es Clean Architecture desde una perspectiva más enfocada a definir algunos conceptos previos que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a utilizar la arquitectura. Entonces los invito a ir a este artículo. Viene en español también, pero tiene cosas interesantes que quiero mencionar. Lo más importante es que ejemplifica un poco cómo está dividida la arquitectura Clean en entidades, use case, view model, UI. Esto es muy específico para aplicaciones móviles en Android, pero aplica para cualquier otro lenguaje. Si ven, hay una subcategoría que es la categoría en donde vamos a ir desarrollando desde el punto de vista de ejemplo de aplicación, en donde, por ejemplo, tenemos los frameworks. Aquí aplica el UI, los interfaces, los adapters, el view model, business rule como los use case y domain logic como los entities. Entonces hay una correlación, vamos así, hay una categorización genérica que nos va a permitir entender dentro del código cómo establecer las conexiones, por qué está así. Y bueno, es algo muy interesante. Ustedes lo pueden leer, pueden tener más claro algunos conceptos que ustedes pueden ver acá, pero para mí es importante que sepan que con Clean Architecture vamos a separar muy bien las responsabilidades de cada capa, vamos a mantener la escalabilidad, o sea,
a futuro vamos a hacer más fácil el mantenimiento, incluso a nivel de organización de equipos es mucho más sencillo. Vamos a poder hacer unit testing en Android, lo cual es súper importante porque si estamos trabajando en aplicaciones un poco más grandes y tenemos múltiples equipos, em, el uso de esta arquitectura nos va a permitir desarrollar de una forma más simple el unit testing. Importantísimo. Vamos a tener una independencia tecnológica. O sea, esta arquitectura va a aplicar tanto a iOS como a Android, si estamos pensando en desarrollo móvil, pero también aplicaría a web, etcétera. Entonces podemos incluso reutilizar recursos para poder desarrollar por capas nuestra aplicación. Eh, Tenemos frameworks de UI que son diferentes, Jetpack Compose y Swift UI en iOS. Entonces es súper importante. La reutilización de código es algo muy importante. De hecho, en los principios de Solid es también una de las bases. Bueno, como lo mencioné al inicio, los principios de Solid es la base de Clean Architecture. Entonces lo vamos a tener aplicado acá. Va a ser muy flexible y se va a adaptar muy bien a los nuevos cambios sin afectar el diseño general del software. Por ejemplo, este documento fue publicado en 2022, pero todavía está aplicable al día de hoy. En el 2022 todavía estábamos utilizando Android con una arquitectura basada en XML. Bueno, el concepto de clean es agnóstico al framework. El framework puede evolucionar, pero la arquitectura nos va a permitir continuar reutilizando esos cambios a nivel de UI y no hacerle cambios a las otras capas, lo cual es súper importante porque si vamos a estar constantemente actualizando y migrando nuestras aplicaciones a lo más reciente, hacer una actualización de la misma utilizando Clean va a ser mucho más sencillo. Obviamente esto es muy importante desde el punto de vista positivo, pero también hay cosas negativas que hay que mencionar y no son tan negativas si ustedes como ingenieros determinan qué es lo que van a hacer para sus aplicaciones. Por ejemplo, obviamente va a existir una mayor complejidad si lo hacen con Clean Architecture. Vamos a verlo en TaskApp, donde pasó de ser una aplicación de una cierta cantidad de clases y funciones composable a otro esquema un poco más complejo. Entonces, eso le agrega complejidad, claramente. La curva de aprendizaje, vamos a tener que entender qué son y para qué sirve cada capa y cómo ubicar los objetos dentro de nuestro diseño. Va a haber mayor cantidad de archivos y clases, que ahora lo vamos a ver. No es necesario aplicar Clean Architecture en aplicaciones pequeñas. De una vez, digamos, TaskApp clasificaría perfectamente en una aplicación que no requiere Clean. Pero recordemos que TaskApp en sí, la aplicación es lo de menos y es más bien un concepto educativo para que ustedes puedan aplicarlos en sus aplicaciones. Entonces, digamos que por ahí va la idea. Hay algunos casos comunes de uso de Clean Architecture, ya lo mencioné, el desarrollo de aplicaciones móviles, Android y iOS. Vamos a permitir construir aplicaciones que no dependan exclusivamente del framework y vamos a reutilizar código, facilitar la implementación de cambios sin afectar la lógica central. Se pueden hacer también en aplicaciones business, sin importar del lenguaje de programación. Eso a permitir tener una mayor interdependencia, poder crear aplicaciones más fáciles de probar, etcétera. Hay sistemas en donde la lógica de negocio es súper compleja. E-commerce, bancos, gestión de inventarios, en donde la lógica de negocios tiene que mantenerse independiente de los detalles de la implementación. Bueno, Clean Architecture es una de estas. Y finalmente, microservicios. Permite estructurar cada servicio con una lógica central reutilizable y desacoplada de frameworks específicos. Entonces, si lo ven, se puede aplicar en muchas áreas. Y sí, pues va a generar un poco más de código, pero va a permitir esa interdependencia. En mobile se está usando muchísimo y ustedes lo van a ver en muchos artículos, ¿verdad? Principalmente porque ahora está de moda hacer aplicaciones en Android y en iOS. Si yo voy a hacer una aplicación para iOS, de una vez ya estoy pensando en una aplicación en Android. Pues sí, hay algunos frameworks que nos van a simplificar el desarrollo de aplicaciones híbridas, por ejemplo, como
React Native, Flutter, etcétera, Ionic. Pero estos diseños veamos así, hay un gran porcentaje de proyectos en mobile que empiezan con React y terminan desarrollándose posteriormente a programación nativa. Entonces es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. ¿Por qué no hacerlo bien desde un inicio? Que sí, que va a involucrar mayor diseño, mayor inversión inicial, pero a largo plazo va a ser más future proof, o sea, va a estar a prueba del futuro. Mejora las pruebas van a ser mejores. Podemos introducir unit testing en diferentes capas sin depender de si es iOS o Android. Reduce el impacto de los cambios de UI de frameworks como Jetpack Compose o Swift UI, ya que mantiene la lógica separada. Entonces, eso es un deal break a la hora de diseñar aplicaciones. ¿Por qué? Porque eh, vuelvo al ejemplo de TaskApp. TaskApp tenemos versión 1 y versión 2 y las versiones son totalmente diferentes, son rehechas. ¿Por qué? Porque la versión 1 que estaba sin clean estaba muy atada a lo que es XML, al diseño de aplicaciones en Android utilizando Kotlin, pero con XML como modelo tradicional. Y ahora pasamos a un modelo más reactivo, utilizando funciones composable, y esto nos causó volver a hacer todo desde cero. Si hubiéramos utilizado la arquitectura clean desde un inicio, hubiéramos solo enfocado nuestros esfuerzos en la parte de el framework de UI y no hubiéramos perdido todo lo de la parte de lógica, de negocios, la parte de conectividad a los diferentes proveedores de datos o sistemas externos a lo que es Android. Entonces, esto es fundamental, permitiendo que todo esto tenga una evolución tecnológica constante sin reescribir toda la aplicación. Entonces, los invito a leer un poco sobre Clean. Eso es mi recomendación, pero ustedes pueden ampliar basado en sus propias fuentes para ir de nuevo a Tascap.